Siempre uno de mis favoritos cantos que escuchar. Nuestro Señor es nuestro buen amigo, ¿verdad? Ojalá que usted y yo podamos apreciar en nuestra vida cristiana esa amistad que Dios nos ofrece, que realmente hace la diferencia, hermanos. Cuando nos acercamos a Él y nos exponemos a su amor y amistad, realmente hace la diferencia en nuestra vida. Cambia nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestras prioridades y nuestro espíritu cambia también. Y ojalá que pueda realmente esa verdad resonar en nuestros corazones. Mateo capítulo 5 embarca una predicación muy famosa, se llama el Sermón del Monte, dado por nuestro Salvador. Fue el primer mensaje total, por decir, que Él predica a la multitud que se acerca para escucharlo. Él había ya hablado, se había dirigido a sus discípulos, pero no había tenido esta oportunidad tan ampliamente para establecer su doctrina o su posición doctrinal o espiritual. Y en esto Él se ocupa a predicar este famoso mensaje, el Sermón del Monte, que predica un mensaje que la gente jamás había escuchado: la filosofía, la ideología, la doctrina que Él expone y enseña. Era algo totalmente nuevo, no lo entendían, no lo habían escuchado de esa forma ser enseñado. Entonces impacta no solo a la generación que estaba ahí presente escuchándolos, pero hasta la fecha no hay otro mensaje que se iguala a este sermón. Y no lo digo nomás por decirlo, porque es fácil decirlo. ¿Quién va a discutir con esa declaración? Pero si usted estudia y hace un análisis de este mensaje, y cómo Él lo predica y cómo Él lo divide en secciones y cómo Él trata todo el tema dentro de lo que Él predica, no hay otro mensaje que ni le llega a los tobillos, sinceramente. Y pensar que Él no usó ningún bosquejo, no usó ninguna escuela de teología que lo preparó. Él era la palabra de Dios viva y Él predicó este mensaje de su corazón. Como iglesia podemos estar sanos y doctrinalmente correctos, buen ambiente, buena asistencia, buen espíritu, generalmente hablando. Pero aún así puede existir algo muy peligroso espiritualmente hablando entre nosotros: un estancamiento espiritual y conformidad. No es que estamos mal, pero tampoco estamos ardiendo espiritualmente. No es que estemos muertos espiritualmente, pero tampoco estamos hambrientos espiritualmente. Jesús comienza el Sermón del Monte no con milagros, no con promesas de prosperidad, sino con algo más profundo: una descripción del corazón de Dios que manifiesta un verdadero discípulo de Cristo. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son solo promesas, son las marcas de una vida verdaderamente centrada en Jesús. Salmo 1, por favor, si gustan ir conmigo. Salmo 1, por favor. Salmo 1, por favor. Acompáñeme, querida iglesia. Yo creo que Dios le quiere hablar a usted. Y mi intención no es sermonearle ni entretenerle. Mi intención es que Dios use el mensaje para redarguir, para corregir, para animar al pueblo de Dios. Y eso no sucede nomás porque lo deseo. Usted necesita centrarse y concentrarse en el momento. Y ese es el momento que Dios quiere hablarnos a través de la predicación de la palabra de Dios. En Salmo 1 dice la Biblia: bienaventurado el varón, dichoso, bendecido el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Note conmigo, cuando habla de este hombre bienaventurado, lo primero que dice es que no estuvo ni en sillas. Habla de sus acciones. Habla de sus acciones. Y luego habla de su fruto, de las consecuencias de sus acciones. Las bienaventuranzas, mi hermano, no solo era un estilo de vida o una idea de Dios para el creyente que aceptara la realidad de una doctrina, sino que era un estilo de vida que Él quería que tomáramos. Una manera de vivir que es diferente a lo que en nuestra carne y nuestro ser por instinto humano quiere o desea. Las bienaventuranzas nunca fueron una lista de mandados o requisitos nobles de que, bueno, esa es la idea que Dios tiene, pero por la realidad es que somos pecadores, tiene que tener compasión de nosotros. No, la idea de las bienaventuranzas para Dios era, esta es la única manera de vivir la vida que es agradable a mí y que yo puedo bendecir. Por eso aquí en Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Y al último dice, porque él, su fruto no caerá y será un árbol bien plantado. O sea, el resultado es inmediato o es seguro cuando decidimos vivir una vida bienaventurada. Querido cristiano, no hay ninguna promesa para usted si usted decide vivir una vida no bienaventurada. No hay ningún resultado que usted puede esperar confiadamente porque usted está viviendo como una persona que no teme a Dios, que no vive para Dios y todavía espera usted los resultados. Lo único que usted puede esperar es el cielo, porque Dios prometió que aquella persona que confiara en Cristo será salvo. Gloria a Dios que tiene el cielo, pero aparte de eso, ¿qué es lo que tiene? Dios vino para darnos vida, pero una vida en abundancia, en abundante. Dios quiere invitarnos a sentarnos sobre la mesa del Señor para disfrutar las bendiciones eternas de Dios que comienzan ya, no nomás en la eternidad. Pero temo que muchos cristianos, muchos de nosotros, nos conformamos con solo saber que voy a ir al cielo, pero nos excluimos por nuestras mismas acciones y actitudes y carnalidades y falta de espiritualidad. Nos excluimos de los frutos verdaderos que vienen a una vida bienaventurada. Como cristianos a veces es fácil perdernos en el camino más corto con objetivos más largos y extraviarnos espiritualmente, desenfocarnos y por consecuencia olvidarnos de lo que Dios espera de nosotros. Nos convencemos de que si tan solo voy a la iglesia, ya la hice esta semana. Nos convencemos que si tan solo voy por una hora a repartir folletitos, ya llegué. Nos convencemos que si tan solo me pongo esa corbata y vengo a la iglesia y me senté por una hora a escuchar al pastor predicar, ya la hice. Y la vida se conduce pero se convierte en un sinnúmero de objetivos cortos que nos hacen sentir bien, pero no dan frutos verdaderos en nuestra vida espiritual. Pero es solamente aquella persona que se clava, que se inunda en las verdades de las bienaventuranzas de Jesús, que realmente comienza a ver el fruto de una vida bienaventurada. Comenzamos a ver cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Dios comienza a usarnos de maneras que nunca nos hubiéramos imaginado. Nos eleva a plataformas de influencia que jamás hubiéramos pensado o imaginado o codiciado. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, está en una vida bienaventurada. Hermano, escúcheme, yo sé que no es fácil predicar este mensaje, porque el cristiano típico está conforme con lo que tenemos. Esta es la vida que me escogió Dios y esta es ni modo, esta es la esposa que tengo, este es el esposo que tengo, esta es la familia, si vinimos a Cristo con estos problemas y qué bueno que tenemos por lo menos una buena iglesia, aquí estamos, ¿qué más espera Dios de mí? Bueno, por eso Cristo predicó las bienaventuranzas, porque quería darnos dirección, quería darnos una manera fácil de entender cómo podemos entrar en una vida bienaventurada. Y eso es lo que es este sermón. Es el comienzo de varios que voy a predicar sobre esta doctrina de las bienaventuranzas. Avivamiento o un avivamiento
no comienza con las multitudes. Yo sé que los carismáticos quieren pensar que sí. Entre más bulla y más escándalo y más sentimental y emoción y manifestación va a venir un avivamiento. No, el avivamiento verdadero no viene con las multitudes. Comienza en corazones quebrantados, humildes, sedientos de Dios, centrados en Jesús. No en una experiencia, no en algo que yo puedo producir. Por eso fue el error de Caín. Caín produjo lo que él pudo producir. Se lo trajo a Dios. Sígame. Él del fruto de la tierra que él sembró, que él cosechó, agarró lo mejor, sí, pero de lo que él hizo. Abel trajo de lo que él no hizo. Trajo de un animal que él no tuvo nada que ver en su nacimiento. Lo trajo y ofreció lo mejor, lo sacrificó y se lo entregó al Señor. No tenía nada que ver con el hombre. Este hombre, Caín, ofreció del fruto de su labor. Mira mis buenas obras, mira mi sacrificio, mi conocimiento, mi talento. Mira lo que yo he hecho, lo que he logrado, cómo he cambiado yo, quién soy yo, mi reputación entre los hermanos, lo que piensan de mí. Mira lo que yo te traigo, Señor. Mientras Abel dice, no es lo que yo tengo, no tengo nada que ofrecer, pero lo que Dios me ha provisto, lo mejor que Dios me da, lo doy al Señor. Ese es un gran contraste. Un gran contraste. ¿Cuántos estamos aquí? Ofreciendo a Dios a través de nuestro acto religioso de venir a la iglesia, ofreciéndole a Dios nuestras buenas obras por estar aquí. ¿Y cuántos venimos sedientos y hambrientos de su voluntad? Esa es la gran diferencia, querido amigo. El que sale de aquí lleno, satisfecho, contento de haber estado en la iglesia, Dios me habló. Al que sale como entró, igual, con los mismos problemas y broncas emocionales y espirituales, y no puede cambiar. Esa es la gran diferencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, comienza nuestro Salvador. En el versículo 3, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los que, hermanos. Ser pobre en espíritu es reconocer que sin Dios no somos nada. Nuestra más grande necesidad es conocer más de Dios. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, noten desde el versículo 1. Les quiso explicar la clave, el éxito de su ministerio sería en Él, no en ellos mismos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede. El pámpano no puede tener un buen matrimonio sin Dios. El pámpano no puede criar buenos hijos sin Dios. El pámpano no puede vivir una vida cristiana como lo que Dios quiere sin Dios. El pámpano no puede. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Nada. Por eso el cristiano debe depender de su comunión con Dios. Debe buscar la palabra de Dios, porque Cristo dijo, no lo guardó secreto. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es un secreto. Es una realidad de la vida de un cristiano dependiendo de Dios. Que no puedo vivir esta vida sin mi comunión con Dios. Pablo lo dijo de esta manera: a fin de conocerle a Él. A fin, mi objetivo, mi meta espiritual no es predicar, no es lograr, no es una plataforma, no es un reconocimiento. Al fin de conocerlo a Él.
Él lo consumía. Era su hambre, su motivación, el propósito por el cual hacía todo. Era conocerle a Él, no que le conocieran a Él. ¿Cuántos hacemos lo que hacemos para que nos reconozcan? Para que sepan que yo fui, que yo canté, que yo prediqué, que yo enseñé, que yo hablé, que yo opiné. No, mi hermano, se trata de Él. Por eso Juan el Bautista, su primo del Señor Jesucristo, lo dijo de esta manera: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O esa vida cristiana no es agradable al cristiano común, porque nos gusta la atención y el aplauso. Nos gusta la dignidad y la reverencia y respeto, que nos conozcan y nos escuchen lo que yo tengo que decir, porque es importante también que yo diga. El cristiano común no entiende esta enseñanza. Por eso fue un shock cuando escucharon las bienaventuranzas. Se quedaron, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Si nosotros estamos supuestos a recibir un Mesías que va a venir a establecer su reino, su palacio, su autoridad, vamos a gobernar sobre los romanos, ¿cómo que bienaventurados los pobres? David lo expresó de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con Él tengo todo, sin Él no tengo nada. La conformidad espiritual dice: estoy bien como estoy, déjeme en paz. La pobreza espiritual, en cambio, dice: necesito más de Dios, no estoy bien como estoy. El mundo declara que los fuertes, los autosuficientes, los que tienen control son los bienaventurados. Pero en el reino de Dios, Jesús declara bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. La palabra griega usada aquí es potochos, que significa esto: alguien con pocos recursos. Significa recursos, pobres. Un mendigo. En Lucas vemos la historia del mendigo y Lázaro y el hombre rico. Es un retrato perfecto de lo que Dios está predicando aquí. El hombre rico tenía con esplendidez todas las cosas: dinero, comida, fama, amistades, riquezas. Se burlaba de lo que iba a venir. Mientras Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa. Lo pisoteaban, lo quitaban de un lado, lo ignoraban, lo menospreciaban porque era un pobre. Pero cuando ambos murieron, el hombre rico, que tenía todo y no necesitaba de Dios, terminó en el infierno, gritando desde el infierno, porque los fuegos ardían, caía eternamente. La agonía, el sufrimiento, el infierno era tanta que ruega a Padre Abraham que envíe a Lázaro, aquel que estaba mendigando de su mesa, el que no tenía por qué ser respetado, reconocido, a nada. Ahora le pide: mándalo a él, que moje la punta de su dedo con agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Envíame a Lázaro. Cuando Lázaro estaba allí mendigando, comiendo las migajas con los perros, con pulgas ahí tirado, ignorado, ahora Lázaro está en el lugar de provisión, está en el lugar de excelencia, está en el lugar de consolación. Lo que Dios nos quiere dibujar es esto: bienaventurados los pobres en espíritu. Alguien totalmente dependiente de Dios. Alguien que no tiene nada y ni lo sabe. Él no está hablando de pobreza material. Está hablando de una condición interna del alma. ¿Qué significa entonces el ser pobre en espíritu? Significa esto: reconocer nuestra bancarrota espiritual. Nuestra bancarrota espiritual. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón.
Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acércate a Él, oh Cristo, mi Cristo. Sin ti, nada soy. Es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Sin Cristo no tengo nada. Es alguien que aprende a vivir totalmente de la gracia de Dios. Proverbios capítulo 30, por favor. Proverbios capítulo 30, por favor, vayan corriendo ahí. Proverbios capítulo 30, por favor. Versículo 8, dice la Biblia: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El salmista entendía su necesidad de depender de Dios, de que cada día tenía que voltear hacia el cielo y buscar su provisión. Eso es lo que Dios le enseñó a su pueblo en el desierto. El maná de todo el día, de cada día. No mandó suficiente para toda la semana, mandaba suficiente para ese día. Él quería enseñarle a sus hijos, a su pueblo, a que dependieran de Él cada mañana. Si Dios no me sostiene, me caigo. Si Dios no me llena, estoy vacío. Si Dios no me guarda, fracaso. Es un espíritu de pobreza. Isaías 57, por favor. Isaías 57, dice la palabra de Dios. Isaías 57, 15, nos dice la Biblia así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios busca, querido hermano, aquellos corazones pobres en espíritu, aquellos que viven en necesidad, buscando la gracia de Dios. Pablo dijo de esta manera: por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh, que pudiéramos, hermanos, pudiéramos regresar a ser aquellos cristianos que no tienen nada que ofrecer, no tienen recursos propios, no tienen autosuficiencias, no tienen méritos, sino simplemente venimos como niños en necesidad de oír de Dios, de su presencia, de su aprobación, no del hombre, no de los demás, sino de Dios, mi hermano. Isaías 66:2 nos dice la Biblia. Isaías 66:2 nos habla directamente Dios, diciendo en el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? Y que tiembla a mí. No dice que se duerme a mi palabra. No dice que ignora mi palabra, que menosprecia mi palabra, que examina mi palabra. No. Ahí dice claramente Dios de que está hablando de aquel que es pobre en espíritu. Dice: y el que tiembla a mi palabra. El mayor enemigo del avivamiento no es el pecado escandaloso, es la autosuficiencia religiosa. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo que. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Como iglesia podemos tener estructura,
programas, ministerios, actividades, pero si perdemos la dependencia de Dios y la profunda necesidad de su presencia, perderemos el fuego de Dios que debe de existir dentro de nosotros, de nuestra vida. El pobre en espíritu ora con dependencia, no con rutina. Busca a Dios, no solo información de Dios. Ama la palabra, no solo el conocimiento. Se corrige con facilidad, aprende con humildad, sirve sin buscar y necesitar reconocimiento. Se somete sin resistencia, perdona sin resentimiento, fácilmente se quebranta, no se justifica o defiende, aprende sin argumentar, obedece sin negociar, confía sin controlar. El avivamiento comienza no cuando hacemos más para Dios, sino cuando somos más como Dios. El avivamiento comienza no cuando hacemos más para Dios, sino cuando somos más como Dios. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 nos dice versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a quienes y da gracia a los humildes. A los humildes, a los pobres en espíritu. Aquel que no tiene nada que ofrecer y todo que necesita. Aquel que viene a la iglesia no por lo que él o ella sabe, sino por lo que ella o él necesita saber de Dios. Es una gran diferencia, cristiano. Escúchenme, por favor, es una gran diferencia. Desde el momento que usted se sale de su carro y se mete a este lugar a sentarse, ya comenzó si usted es bienaventurado o no. ¿Cómo usted entró? Yo me admiro, mi esposa y yo andábamos en un lugar esta semana retirados por nuestro aniversario de bodas y nos admiramos cómo la gente se pone en línea para comer. Ahí están, se ponen y algunos hasta pelean porque quieren agarrar la comida y yo sé que eso no pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando hacemos líneas de comida, no, aquí no. Aquí somos muy medidos y calculados, ¿verdad? Para los demás. Yo nomás voy a agarrar esto para mis hermanos. Pero allá afuera, hermanos, ¿cómo la comida? Todo la comida. Imagínense que usted y yo llegáramos a la iglesia con ese hambre y ese apetito. Como cuando usted venía a la iglesia cuando recién fue salvo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted recién estaba en las cosas de Dios? Que todo era precioso. Era como saborear cualquier carne y cualquier apetito. Decíamos, qué sabrosa comida, que eso era para mí. Yo necesitaba escuchar eso. Dios me habló a mí, mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Eso voy a poner en práctica. Eso necesitaba yo. Y veníamos corriendo al altar sin pena, sin vergüenza, sin prejuicios ni complejos. Veníamos corriendo al altar porque sabíamos que Dios nos había hablado y queríamos más de Él, más de Él. Yo recuerdo como joven cristiano cómo anhelaba la predicación, cómo lo buscaba, la codiciaba, la leía, la meditaba, la escuchaba vez tras vez y quería más y más de Dios porque había una hambre, porque sabía que era pobre, no tenía nada y necesitaba que Dios llenara mi vida con el pan que caía del cielo. ¿Se acuerda cómo usted venía a la iglesia? Que no se importaba lo demás, ni se fijaba en los demás cristianos. Los que andaban de groseros o sangrones ni le hacía caso a usted. Los que no le saludaban a usted, le importaba. Usted venía contento, contenta a la iglesia y peleaba por los asientos de enfrente, ahora pelea a los de atrás. Venía a la iglesia emocionada, como no había canto que el coro no cantara, que era de bendición, el canto especial, qué bonito canto y cómo Dios me habló y queríamos más de Dios y nos emocionábamos preparando el sobre del diezmo porque decíamos, wow, yo voy a participar como parte de esta iglesia, voy a dar a mi Señor y como una ofrenda agradable a Dios y terminábamos el día gozosos, no queriendo irnos a la casa, queriendo más de Dios. Oh, qué ruta ni qué nada. Cuántas horas en la calle, no importaba.
Nos sacrificábamos, dábamos, nos ensuciábamos, desgastábamos nuestros zapatos, nuestros trajes, no duraban nunca. Por los niños que tenían las manos pegajosas de dulces, nos embarraban en los pantalones a jalonearnos y se nos arruinaban los trajes, pero no era importante, no importaba porque estábamos sirviendo a nuestro Dios. Oh, orábamos para que las almas fueran salvas, nos preparábamos cuando alguien levantaba la mano, íbamos con temblor. Ojalá que ellos puedan creer y que entiendan el evangelio. Pasamos enfrente y cuando lo miramos ir a bautizarse, wow, Dios me usó, qué bendición, Dios usó al pastor, mira cuánta gente es bautizada. ¿Se acuerda cuando usted tenía ese espíritu? ¿Se acuerda? Cuando desde el sábado alistaba la ropa, hermana, para los niños, para que use este trajecito mi niño, y este vestidito mis niñas, y vamos a poner los sobrecitos para que den sus 15 centavos, que aprendan a diezmar. Y vamos a poner todo eso en su lugar y vamos a preparar la comida desde el sábado para que el domingo podamos venir, porque la ruta y el día no queremos aferrarnos a uno de esos restaurantes donde van todos los cristianos muertos a comer. El domingo en la tarde vamos a ir rápido a agarrar algo rápido a comer para estar de regreso a la iglesia, para estar sirviendo, y nos emocionábamos y todo el mundo era de bendición. Saludamos a todos sin prejuicios, sin complejos, hermano. Qué bendición, yo le amo, no he estado hablando mal de usted, yo solo de Dios he sido, Dios ha sido bueno conmigo. Oh, no merezco nada. Y usted entra así fuchi. A ver si me convence este pastor. A ver si el exégesis y el estudio de la palabra de Dios antes decía amén, ahora es ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Cuando tenía hambre que vine el domingo, el miércoles. Ahora, ojalá que cancelen el servicio el miércoles porque está haciendo frío fuera, nieve. El avivamiento comienza no cuando hacemos más para Dios, sino cuando somos más como Dios. Dios no llena corazones llenos de sí mismos. Dios llena corazones vacíos del orgullo. Donde hay pobreza espiritual, hay clamor por más de Dios. En Salmo 42:1 dijo el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El pobre en espíritu, dice Dios, de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pobre en espíritu, el pobre, el necesitado de Dios, es ahí donde llega a entender que sin Dios no hay salvación. Estoy perdido en pecado, rumbo al infierno, como dice Efesios capítulo 2. Dice claramente la Biblia, dice palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico. ¿Por qué diría eso Dios? ¿Alguna vez ha pensado eso? Why would God say that after describing our past life? ¿Por qué diría Dios eso después de describir nuestro pasado? Pero Dios, que es rico. ¿Será que la razón por la cual la gente no viene a Cristo porque se siente que no necesita de Cristo? I'm okay, yo no necesito eso. Humillar, ¿salvo de qué? Yo estoy bien. Pero es la persona que entiende que no puedo
no tengo. Necesito de su misericordia, que viene corriendo a Cristo para salvación. Escúcheme. Por gracia sois salvos, dice Cristo. El hombre no puede justificarse solo, salvarse solo, ser completo espiritualmente solo. Solo en Cristo. Dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No puedo sin ti, Dios. No soy nada sin ti, Dios. Moisés lo declaró de esta manera: si tú no sales con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu puede no tener nada que comer y sentirse la persona más bendecida por Dios. El pobre en espíritu puede ahorita subirse a una carcancha que se le ve el hielo abajo por el hoyo que tiene el piso, y se siente que anda en el carro más lujoso. El pobre en espíritu dice: pues con que todavía me estés aquí, todavía este traje, con que todavía me quede, mire, todavía esta corbata funciona, todavía la camisa se cierra, todavía puedo. Qué bendecido tengo de usar un traje. El pobre en espíritu. El que no es pobre en espíritu nunca es suficiente. I need more. Necesito más. Sí, la semana pasada, fuimos a comer en ese lugar de teriyaki, que no sé qué tanto. Pero yo creo que esta semana necesitamos elevar nuestra necesidad. Vamos a comer un steak, así de esas de tomahawks, que nos dan las cachetadas con la carne para sentirnos bendecidos. Y no es que estoy predicando en contra de eso, hermano. Es el espíritu. El pobre en espíritu dice: what? ¿Cómo? Una carne. Wow, puro frijol y arroz toda la semana. Mira nomás, pura carne. Wow, Dios, gracias. Vamos a disfrutar. Mira el jugo, vamos a chuparlo. La carnita, el hueso, pásalo a los muchachos para que chupen la carne que está metida, porque hay carne dentro del hueso. Qué sabroso, qué bendición. Mira nomás que Dios ha sido tan bueno. Gracias, Dios. Ay, quisiera poder llevarle a aquellos que no tienen, aquel vecino que quizás, ¿por qué no le damos un poquito de nuestros frijolitos y arroz? Aquella doña fulana de tal que está viejita, no puede, vamos a llevarle. Yo sé que nos quitamos un poco nosotros, pero hay que pensar en otros. El pobre en espíritu piensa así. El que es rico, fuchi, quítate. No eres ni digno. Es más, pasa un carro en la vecindad que no es de alta calibre, y dice: ¿y ese qué anda haciendo aquí? Se perdió. Ha de ser el jardinero, porque aquí no perece. Llama a Lice, dice el hermano. El pobre en espíritu dice: mira nomás estas casas. Wow, mira nomás, disfrútalo, muchachos, porque nunca vamos a vivir allí, pero mira qué bonito se ve. Imagínate, nomás imagínate, porque está tremendo. Nomás imagínate, es suficiente con eso. El rico de espíritu dice: no, I'll die trying. Voy a morir tratando. Hasta comienzan a rapar: die rich, or como dice el dicho ese. Comienzan a cantar ese canto: sin dinero, con dinero, ¿cómo vaya? Hago lo que quiero, dice el hermano Pepe. ¿Sabe por qué? Porque la mentalidad está toda torcida. Le voy a confesar un pecado. Estábamos en la tienda con mi esposa y me dijo: ¿por qué no compras esas chanclas ahí? Remember that, babe? Eran de hule, bien baratos, bien chafitas, en Target. Esas que Target dicen los hermanos. Pero unas chanclas. Y la miré, dije: pero no tiene ni marcas, sí. Ni la talla, dije. Y dice mi esposa: no le haces, lo puedes usar una vez y quizás nunca usarlo otra vez. Y dije: pues sí, tiene razón, ¿verdad? ¿Quién nos va a ver? Voy a comprar estas chanclas. La puse en el carrito. Y ahí vamos, y dije: voy a comprar estas chanclas. Y nomás se volteó mi esposa
las agarré. Esta mañana usted, hermanita, batalló media hora escogiendo algo que usted no puede recordarse usar la última vez. Ahí está, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Este ya lo sé, ya lo sé. 100 vestidos, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Hasta que encontró algo que no podía recordar usar. Porque este me lo voy a poner para verme como que ando nueva. ¿Qué estoy diciendo? Es que es tan fácil caer en eso, hermanos. ¿Quién me predica? No es qué me predican ya. ¿Quién cantó? No qué se cantó. Y comienza a cambiar toda nuestra perspectiva. Y dice Cristo, bienaventurado los pobres en espíritu. Yo no me considero esa persona y yo quiero ser esa persona. Señor, bendice